A pesar de las muchas veces que hemos hablado sobre la necesidad de profundizar y mejorar nuestra relación con la biodiversidad, porque nos podemos salvar de una próxima pandemia, porque nos protege ciertos recursos que son clave para la vida, como el agua, porque somos parte de un ecosistema y no sabemos dónde se rompe ese equilibrio, nuestro desempeño como humanidad en el cuidado de la biodiversidad ha sido desastroso. Así lo demuestran distintos informes, algunos que hablan de cuánto de la biodiversidad en América Latina se ha extinguido o está en peligro de extinción. Otros, más recientes, hablan de que alguna vez los humanos hicimos un compromiso en 2010 para justamente proteger la biodiversidad y hoy, en 2020, evaluando esos compromisos, nuevamente nuestro desempeño es fatal. Por eso queremos hablar hoy día con Aníbal Puchart. Él es académico de la Universidad de Concepción, pero también es miembro del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Muchas gracias, Aníbal, por estar en Desafío Tierra. Gracias, Paloma. Quisiera partir porque muchos no manejan este dato de que alguna vez hicimos un compromiso para cuidar la biodiversidad. ¿Cuándo fue y por qué? Bueno, hay que remontarse un poco más a la historia de los años 90, en el año 92, ¿no es cierto? 1992 se firma en la Cumbre de Río este compromiso por la biodiversidad, ¿no? La Convención de la Diversidad Biológica. Y para llevar a la realidad este compromiso el año 92, el año 2010 se establecen lo que se denomina las metas Aichi. Aichi es una ciudad en Japón y ahí es donde se juntan los gobiernos y se logran estas 20 metas Aichi que ponen algunos indicadores de cómo debiéramos aproximarnos al tema de biodiversidad. Tales como que, Aníbal, danos un rango de, no vamos a hablar de las 20 metas porque no alcanzamos, pero más o menos de dónde a dónde va ese compromiso. Van rango desde el conocimiento, la concientización respecto al concepto de biodiversidad hasta temas, por ejemplo, como la explotación de ciertos recursos y también el control de las amenazas, por ejemplo, el control del cambio climático, el control de las especies invasoras. Es bastante amplio y por eso son bastante detallados. No es solo una gran meta, sino que se divide en estas 20 metas y algunos indicadores más específicos. Ahora, cuando yo hacía la introducción de esta entrevista, hablaba de que lo hemos hecho horrible. ¿Puedes darnos tú una dimensión respecto de qué tan mal estamos en términos de conservación de la biodiversidad? Lo que sucede es que la semana pasada se liberó este informe global de la biodiversidad, el GBO5, que de alguna forma nos muestra cómo lo hemos hecho en estos indicadores. La mayoría de los indicadores no se han logrado, ¿no es cierto? La gran mayoría. Hay algunos que se han logrado parcialmente, pero realmente es como haberse puesto unas metas, ¿no es cierto? Uno quiere hacer unas metas durante el año y finalmente no cumple esas metas, que tampoco es que eran tan ambiciosas, sino que eran metas bastante sencillas respecto a cómo conservamos la biodiversidad, a qué regulaciones ponemos a los gobiernos y a las empresas para que la biodiversidad sea protegida, y esas metas no se han cumplido. El informe realmente, cuando uno lo lee, incluso yo como científico, lo leo y realmente quedé impactado por la dureza, digamos, de lo poco avance que hemos tenido en 10 años. Lo que se ha avanzado más ha sido el tema de concientizar, de que el tema de biodiversidad, el hecho que tengamos esta entrevista, eso está súper bien. En eso creo que hemos logrado mucho más. Pero realmente en los indicadores duros de cómo está el planeta, es, para poner un símil con la medicina, es como decir, sabemos que está una enfermedad ahí, pero no logramos bajar la temperatura. O sea, finalmente eso es lo que está sucediendo. Sabemos que el planeta está claramente enfermo por los daños que le estamos causando, pero no logramos ir a la causa de ese daño. Ahora, Aníbal, cuando uno mira las metas que tienen distintos niveles, algunos tienen que ver con, por ejemplo, la forma en que comemos y cómo producimos ese alimento, otros tienen que ver con cómo consumimos nosotros, cuál es nuestra responsabilidad y, por supuesto, cómo se diseñan las empresas, cómo están las cadenas, etcétera. Uno trata de entrar en el problema y es tan multisistémico, tiene tantos elementos que da la impresión de que no hay por dónde partir. Si uno pudiera establecer un plan a corto plazo, ¿dónde uno podría fijar unas tareas que pudieran materializarse? Porque yo creo que mucho a las personas les pasa esta sensación de que el problema es tan grande que por un lado podemos estar cuidando a los animalitos, pero por otro lado los incendios se desatan y en realidad lo destruyen todo, ¿verdad? Pero yo creo que en esa parte
en eso soy muy positivo, muy optimista, porque creo que como comunidad científica y la comunidad de los gobiernos, los organismos más especializados, se ha logrado entender cómo ir a las causas. ¿Ah? Falta la voluntad política para llegar a las causas, pero que está claro los mecanismos, sí. Lo que pasa es que cuando tienes un gran problema lo puedes disectar y buscar las distintas partes donde trabajar, y en eso está claro. Por ejemplo, vamos a algunas cosas. Restaurar los ecosistemas degradados. Eso ya se sabe, es una de las metas más fallidas, digamos, de esta meta de 2010 hasta ahora. Pero es una de las cosas que se sabe bien cómo restaurar los ecosistemas. Lo que hay que hacer es poner recursos para lograr realmente esa restauración ecosistémica, por ejemplo, en zonas que han sido afectadas por los incendios, en el caso de Chile. Ahí tenemos claridad cómo hacerlo. Ahora hay que dotar al nivel local de las políticas y de los recursos para lograrlo, ¿ya? Hay problemas Aníbal, más complejos como el cambio climático. Perdona que te interrumpa en ese punto, pero nuevamente, tenemos incendios todos los años. Los incendios son cada vez peores. ¿Cómo se trabaja en la restauración de alguna manera que también uno sepa que lo que está restaurando no se va a volver a quemar? Bueno, nuevamente poniendo la nota positiva en esto, es que tenemos ciencia para saber qué especies podemos utilizar, cómo hacer esas plantaciones que finalmente van a terminar siendo un ecosistema restaurado, y sabemos cómo generar un ecosistema más resiliente al fuego. Eso, afortunadamente, las investigaciones nos permiten ir hacia allá. Ahora, el punto es que realmente lo asumamos como una tarea y digamos como país, ok, queremos lograr ecosistemas más resilientes al fuego, que se quemen menos, que soporten estas más altas temperaturas. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo importante. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. Claro, porque si tú me dices, bueno, se quemó una plantación de pino o eucalipto, y yo voy y planto más de lo mismo, en el mismo lugar, sin hacer los cortafuegos, sin restaurar el bosque nativo, sin mejorar la humedad, digamos, y las zonas de protección, bueno, voy a tener la misma receta para el desastre una y otra vez. Entonces, afortunadamente, los investigadores, en general la comunidad científica, tiene esos conocimientos. Entonces, lo que hace falta es la conexión entre gobierno, ¿no es cierto?, actividad científica y la comunidad local que realmente lleva a cabo esto. Pero de alguna forma en esa parte creo que estamos ok, pero falta claramente la voluntad política. Aníbal, nos queda poco tiempo. Quiero hacerte dos preguntas importantes. La primera es, se supone que Chile tiene una ambición climática, así lo plantea el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Compartes tú la idea de que Chile es ambicioso en términos de metas medioambientales? En algunas sí, en algunas se ha hecho un esfuerzo importante del Ministerio de Medio Ambiente de ser ambicioso en términos de cambio climático porque tenemos la capacidad de ser ambicioso en eso. Yo lo que insto es a ser igualmente ambicioso en los temas de biodiversidad, donde claramente estamos al debe, en proteger nuestro ecosistema, nuestro bosque esclerófilo, nuestro bosque en la zona central, que está en peligro, las zonas, digamos, afectadas por las actividades productivas más duras, esas zonas realmente están al debe, así que tenemos que ser igual de ambiciosos que con las metas climáticas, con las metas de biodiversidad. Por ejemplo, tener más parques nacionales a pesar de que no tengamos necesariamente la capacidad de manejarlos, ¿qué es lo que nos pasa hoy día? Bueno, una de las noticias positivas era que los parques nacionales, lo que llamamos áreas protegidas, ha aumentado a nivel global y Chile claramente ha liderado ese proceso. Entonces lo que necesitamos ahora es hacerlas efectivas y conservar aquellos ecosistemas que tenemos menos protegidos. Insisto, para la gente, ¿no es cierto?, que nos está viendo, todo lo que es la zona central mediterránea del país, toda la zona entre La Serena, ¿no es cierto?, y Concepción, esa es la zona donde tenemos más biodiversidad y donde deberían poner más esfuerzo de conservación. Y es ahí donde se están produciendo la sustitución de bosques más graves, por ejemplo, ¿no es cierto?, por actividades agrícolas como el cultivo de paltas y otros frutales. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar para ser realmente más ambiciosos en el sentido positivo de la palabra. Y además es ahí donde hay más estrés hídrico, donde hay más conflictos, etcétera, ¿no? También coincide con el mismo territorio que estás nombrando. Ahora, para cerrar, estamos en una semana complicada. Chile anunció que no va a firmar un acuerdo que empujó, que es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú cumple una de estas metas de las que estamos hablando o busca implementar de una manera mucho más concreta una de las metas que es la del acceso a la información medioambiental, que las personas puedan participar y de esa forma tener un doble impacto. Por un lado, reducir la cantidad de problemas que hay en los territorios a propósito de los proyectos de inversión, pero al mismo tiempo que uno sepa
cuál va a ser el impacto en la salud, en el entorno, en el medio ambiente del tipo de proyecto productivo que se está desarrollando, ¿verdad? ¿Qué opinas respecto de esto y qué te parece respecto de lo que estábamos hablando antes en relación a la postura que tiene Chile en esta materia? Creo que es un error grave. Debemos, ¿no es cierto?, fortalecer todas las instituciones que permitan esta multilateralidad, digamos, que los conflictos, ya los conflictos claramente no son locales, no son nacionales, son globales. Y si somos parte de esta comunidad más global, claramente vamos a tener también los beneficios de eso. Es súper importante el rol también que cumplen los grupos ambientalistas, ¿ah? Muchas veces se dice, bueno, exageran los problemas. Bueno, si no hay este trabajo de los grupos ambientalistas, muchas veces estos problemas quedan totalmente, ¿no es cierto?, en el olvido social. Entonces, los grupos ambientalistas son aquellos que de alguna forma ponen la alarma sobre estos problemas y es sumamente importante que protejamos, ¿no es cierto?, el desarrollo de estos grupos y de cómo digamos, esta información llega a la sociedad. Así que el acuerdo de Escazú debiéramos firmarlo sí o sí. Espero que haya un cambio en esa política, quedan algunos días y ojalá que se pueda hacer. Pero yo creo que es importante, tenemos que dar señal. Si queremos ser líderes realmente en temas ambientales y de derechos humanos, hay que dar señales concretas. Aníbal Puchat, muchas gracias por estar otra vez en Desafío Tierra. Muchas gracias.